La nieve caía con fuerza sobre las montañas de los Pirineos españoles aquella noche de enero. A 1800 metros de altura, rodeada por pinos centenarios y el silencio absoluto del invierno, una pequeña cabaña de madera y piedra brillaba con la luz cálida de su interior. Era el único refugio habitado en kilómetros a la redonda. Dentro, una mujer de 42 años llamada Elena Soria removía las brasas de la chimenea mientras su compañero descansaba en la esquina. No era su esposo ni su hijo. Era algo completamente diferente. Algo que 3 hombres peligrosos estaban a punto de descubrir de la manera más aterradora posible. Si te gusta este tipo de historias reales y emocionantes, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Ahora sí, continuemos. Elena había llegado a aquella cabaña hacía 5 años, después de una vida completamente diferente en Barcelona. Había sido profesora de literatura en uno de los institutos más prestigiosos de la ciudad. Una mujer urbana, acostumbrada al ruido del tráfico, las terrazas llenas de gente y el metro abarrotado cada mañana. Su vida transcurría entre clases de García Lorca y Cervantes, cafés con leche en la pausa del mediodía y tardes corrigiendo exámenes en su pequeño apartamento del barrio de l'Eixample. Tenía amigos, colegas, una rutina estable. No era una vida extraordinaria, pero era su vida y estaba satisfecha con ella. Pero todo cambió cuando su hermano menor, Marcos, murió en un accidente de tráfico provocado por un conductor ebrio. Marcos tenía solo 31 años cuando murió. Era arquitecto, acababa de conseguir su primer proyecto importante. Estaba comprometido con una chica llamada Laura que Elena adoraba. Tenía toda la vida por delante. Una noche de viernes, después de cenar con unos clientes, Marcos tomó un taxi para volver a casa. Nunca llegó. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra el taxi a más de 100 kilómetros por hora. El taxista sobrevivió con heridas graves. Marcos murió en el acto. El conductor ebrio salió del coche caminando sin un rasguño. El dolor fue tan profundo que Elena sintió que la ciudad la ahogaba. Durante semanas no pudo levantarse de la cama. Sus amigos intentaban ayudarla, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Qué podían decir realmente? Que el tiempo cura todas las heridas, que Marcos estaría orgulloso de que siguiera adelante. Eran frases bien intencionadas, pero vacías. Elena no quería seguir adelante. Quería que su hermano volviera. Quería despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla horrible, pero cada mañana despertaba en el mismo mundo cruel donde Marcos ya no existía. Cada esquina de Barcelona le recordaba a su hermano. El café donde desayunaban juntos los domingos, la librería donde Marcos le compraba libros por su cumpleaños, el parque donde de niños jugaban durante horas mientras sus padres charlaban en un banco. Sus padres habían muerto años atrás, primero su madre de cáncer, luego su padre de un infarto 2 años después. Elena y Marcos solo se habían tenido el uno al otro durante la última década, y ahora Elena no tenía a nadie. La soledad era un abismo que amenazaba con tragarla entera. Intentó volver al trabajo después de 3 meses. Sus colegas fueron comprensivos, sus alumnos respetuosos, pero Elena no podía concentrarse. Las palabras de los poemas que antes amaba ahora parecían burlonas. ¿Qué sabían los poetas del siglo de oro sobre el dolor real, el dolor que te arranca el alma del cuerpo? Se equivocaba en medio de las clases. Se quedaba mirando al vacío, rompía a llorar sin previo aviso. Finalmente, el director le sugirió gentilmente que tomara una excedencia indefinida. Elena aceptó sin protestar. Sabía que necesitaba alejarse, necesitaba escapar, necesitaba silencio, necesitaba un lugar donde pudiera respirar, sin que cada aliento doliera. Encontró la cabaña por casualidad, navegando en internet una madrugada de insomnio. Eran las 4 de la mañana y Elena llevaba horas despierta, mirando el techo de su habitación, incapaz de apagar el torbellino de pensamientos dolorosos. Tomó su portátil y comenzó a buscar sin rumbo fijo. Casas rurales, cabañas de montaña, refugios aislados. Escribía en el buscador frases cada vez más específicas. Cabaña remota, Pirineos, propiedad aislada, montaña, refugio solitario en venta. Y entonces apareció una pequeña cabaña de madera y piedra a 1800 metros de altura en los Pirineos aragoneses. Las fotos mostraban una construcción sólida pero descuidada, rodeada de bosque de pinos, con vistas impresionantes a los valles nevados. El precio era ridículamente bajo para los estándares de Barcelona. La descripción explicaba que pertenecía a un anciano que la había usado como refugio de caza durante décadas, pero que ahora, enfermo y sin familia que quisiera quedarse con ella, buscaba venderla rápidamente. Elena llamó al número de contacto esa misma mañana, en cuanto abrieron las oficinas. Habló con un notario del pueblo de San Martín de Guara que gestionaba la venta.
El hombre, el señor Ibáñez, fue honesto con ella. La cabaña necesitaba reparaciones. No había agua corriente, solo un pozo cercano. La electricidad venía de paneles solares viejos que funcionaban a medias. La carretera más cercana estaba a 5 kilómetros. El resto era sendero de montaña. Los inviernos eran duros, con nevadas que podían aislar la cabaña durante semanas. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, señorita?, le preguntó el notario con escepticismo. Elena respondió sin dudar, completamente segura. 2 semanas después, Elena había vendido su apartamento en Barcelona. Había empaquetado sus pertenencias más esenciales en cajas que envió a una empresa de mudanzas. Había liquidado su contrato de alquiler del trastero donde guardaba cosas de sus padres. Había donado la mayoría de su ropa y muebles. Y había comprado la cabaña con el dinero de la venta. Sus amigos pensaban que se había vuelto loca. Su exnovio, con quien había mantenido una relación de 5 años que había terminado un año antes de la muerte de Marcos, intentó convencerla de que era una decisión impulsiva que lamentaría. Pero Elena no escuchaba a nadie. Por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito, un plan, un lugar a donde ir que no estuviera contaminado por recuerdos dolorosos. Llegó a la cabaña en octubre, cuando las hojas de los pocos árboles caducifolios comenzaban a teñirse de amarillo y naranja. El señor Ibáñez la acompañó en un todoterreno hasta donde terminaba la carretera. Luego la ayudó a cargar sus cosas en una carretilla y caminaron los 5 kilómetros restantes. Cuando finalmente llegaron y Elena vio la cabaña por primera vez en persona, sintió algo extraño en el pecho. No era alegría exactamente, pero tampoco era la tristeza constante que la había acompañado durante meses. Era algo diferente. Paz, quizás, o al menos la posibilidad de paz. El señor Ibáñez le mostró cómo funcionaba todo. El pozo estaba a 30 metros. Había que sacar el agua con un cubo y una polea. Los paneles solares generaban suficiente electricidad para algunas luces y cargar dispositivos pequeños, pero nada más. La cocina y la chimenea funcionaban con leña que habría que cortar y almacenar antes del invierno. Había una letrina exterior y una ducha primitiva que solo funcionaba si calentabas el agua en la cocina primero. El notario le dejó el nombre y número de contacto de algunos vecinos del pueblo que podían ayudarla con reparaciones o emergencias. Le entregó las llaves y se marchó, no sin antes preguntarle una última vez si estaba completamente segura. Elena asintió. Lo estoy. Los primeros meses fueron brutales. El aislamiento la golpeó como un martillo. Había pasado de vivir en una ciudad de 1,5 millones de habitantes a estar completamente sola en la cima de una montaña. El silencio era ensordecedor. Por las noches, acostada en el catre estrecho que había comprado, Elena escuchaba cada sonido, el viento aullando entre los pinos, los crujidos de la madera de la cabaña expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura, el ocasional aullido lejano de algún animal salvaje que no podía identificar. Al principio, el miedo la mantenía despierta. Tenía una linterna al lado de la cama y una navaja multiusos que nunca había usado, pero que le daba algo de seguridad. Las noches eran interminables. La oscuridad en la montaña no era como la oscuridad en la ciudad, donde siempre había luz de farolas, ventanas iluminadas, faros de coches. Aquí la oscuridad era total, absoluta, aplastante. Elena se encontró llorando muchas noches, no solo por Marcos, sino por todo lo que había dejado atrás, la comodidad, la seguridad, la compañía humana. Se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. Pero cada mañana, cuando el sol salía sobre las montañas y el mundo se llenaba de luz dorada, Elena salía al porche con su taza de café, miraba el paisaje infinito y sentía que algo dentro de ella se relajaba solo un poco más. El frío se metía hasta los huesos. Noviembre trajo las primeras nevadas serias. Elena tuvo que aprender rápidamente a mantenerse caliente. Apilaba mantas sobre la cama. Dormía con toda su ropa térmica puesta. Mantenía la chimenea encendida día y noche. Pero la leña que el antiguo dueño había dejado se agotó rápidamente. Elena intentó cortar más con un hacha oxidada que encontró en el cobertizo. Los primeros intentos fueron patéticos. Se le resbalaba el hacha. Sus brazos no tenían fuerza. Sus manos se llenaron de ampollas, pero no tenía otra opción. O aprendía o se congelaba. Así que perseveró, día tras día, cortando troncos, fracasando, intentándolo de nuevo. Sus manos sangraban bajo los guantes. Su espalda dolía, pero poco a poco sus músculos se fortalecieron. Sus movimientos se volvieron más eficientes. Aprendió el ángulo correcto para cortar, la fuerza exacta que necesitaba, el ritmo que podía mantener durante horas sin agotarse completamente. Aprendió a cultivar un pequeño huerto en primavera, aunque el clima de montaña limitaba severamente lo que podía crecer. Patatas, nabos, coles resistentes,
hierbas aromáticas en macetas que traía al interior cuando las temperaturas bajaban. Compró gallinas de un granjero del pueblo. Las instaló en un pequeño gallinero que construyó con tablas viejas. Le daban huevos frescos y algo de compañía. Las llamaba por nombres de escritoras que admiraba: Clarice, Virginia, Emily, Silvia. Les hablaba mientras las alimentaba. Ellas cloqueteaban en respuesta, indiferentes a sus problemas existenciales pero reconfortantes en su simplicidad. Aprendió a reparar las tejas cuando el viento las arrancaba durante las tormentas, a tapar grietas en las paredes con mezcla que compraba en el pueblo, a limpiar los paneles solares para maximizar su eficiencia, a racionar el agua cuando el pozo se congelaba en invierno, a planificar sus viajes al pueblo con semanas de anticipación, comprando suficientes provisiones para durar hasta el siguiente viaje, a leer las señales del cielo para predecir el clima. Nubes altas y dispersas significaban buen tiempo. Nubes bajas y grises significaban lluvia o nieve. Un halo alrededor de la luna significaba tormenta en 24 horas. Y aprendió a estar sola, algo que antes le aterraba. En Barcelona, Elena siempre había estado rodeada de gente, colegas, alumnos, amigos, el bullicio constante de la ciudad. El silencio la incomodaba, la soledad le parecía sinónimo de fracaso. Pero aquí en la montaña, sin distracciones, sin ruido, sin nadie más, Elena comenzó a descubrir cosas sobre sí misma que nunca había notado. Descubrió que le gustaba despertar con el amanecer, algo que nunca había hecho en la ciudad. Descubrió que podía pasar horas observando cómo se movían las nubes sobre los valles sin aburrirse. Descubrió que su mente, cuando no estaba constantemente bombardeada por estímulos externos, se volvía más clara, más tranquila. Los pensamientos sobre Marcos seguían llegando, seguían doliendo, pero ya no la paralizaban completamente. Podía recordarlo sin derrumbarse, podía honrar su memoria sin ser consumida por ella. Pero Elena no estaba completamente sola. Había un compañero que llegó a su vida de forma inesperada, 2 años después de mudarse a la montaña. Durante una de sus caminatas habituales por el bosque, encontró huellas enormes en la nieve, huellas que no eran de ciervo ni de jabalí. Siguió el rastro con curiosidad y algo de miedo hasta llegar a una cueva parcialmente oculta entre las rocas. Allí, tirado sobre la nieve manchada de sangre, había un lobo ibérico de tamaño extraordinario. Tenía una trampa ilegal clavada en la pata trasera y había perdido tanta sangre que Elena pensó que estaba muerto. Pero cuando se acercó, el animal abrió los ojos. Eran amarillos, brillantes e intensos. Elena sabía que debería alejarse. Los lobos eran peligrosos, especialmente heridos. Pero algo en esos ojos la detuvo. No había agresividad, había dolor, había una súplica silenciosa. Elena regresó corriendo a la cabaña. Tomó su botiquín de primeros auxilios y unas mantas. También tomó un cuchillo afilado por si acaso. No sabía si el lobo intentaría atacarla cuando se acercara de nuevo. Los animales heridos eran impredecibles, especialmente los depredadores. Pero algo en esos ojos amarillos le decía que el lobo entendía que ella quería ayudar. Cuando volvió a la cueva, el lobo seguía allí, demasiado débil para moverse. La nieve a su alrededor estaba teñida de rojo oscuro. Había perdido demasiada sangre. Si Elena no hacía algo inmediatamente, el animal moriría en cuestión de horas. Con manos temblorosas y el corazón golpeándole el pecho, Elena se arrodilló junto al lobo. Primero, con movimientos lentos y deliberados para no asustarlo, colocó una manta sobre el cuerpo del animal para mantener su temperatura. El lobo temblaba violentamente, sus ojos medio cerrados. Elena habló en voz baja y calmada mientras trabajaba. Tranquilo, chico, voy a ayudarte. Sé que duele, pero necesito quitar esta trampa. Necesito que confíes en mí. El lobo la miraba sin moverse, sin gruñir, como si entendiera cada palabra. La trampa era de metal oxidado, con dientes afilados que se habían clavado profundamente en la carne y posiblemente habían fracturado el hueso. Elena usó el cuchillo para hacer palanca en el mecanismo de resorte. Sudaba a pesar del frío. Sus manos resbalaban. El lobo gruñó de dolor cuando la trampa se movió ligeramente, pero no intentó morderla. Elena continuó trabajando, hablándole constantemente. Su voz un murmullo constante de palabras reconfortantes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la trampa se abrió con un chasquido metálico. Elena la lanzó lejos con asco. Estas malditas trampas ilegales, ¿quién las pone aquí? Cazadores furtivos, probablemente, buscando ciervos o jabalíes sin importarles qué otros animales atrapaban. La pata del lobo estaba destrozada, la carne estaba rasgada, el hueso visible en algunos lugares. Elena sintió náuseas, pero se obligó a concentrarse. Había visto heridas graves antes. Una vez, años atrás, había hecho un curso de primeros auxilios avanzado. Nunca pensó que lo usaría en un lobo salvaje en medio de la montaña, pero aquí estaba. Limpió la herida con agua hervida que había traído en un termo. El lobo aulló,
un sonido desgarrador que resonó en la cueva. Elena luchó contra las lágrimas. Lo siento mucho, pero tengo que limpiar esto o se infectará. Aplicó antiséptico, vendó la pata con gasa limpia y tablillas improvisadas hechas de ramas pequeñas para inmovilizar el hueso fracturado. Era un trabajo rudimentario, nada comparado con lo que un veterinario profesional podría hacer, pero era todo lo que tenía. Cuando terminó, el lobo estaba exhausto, respirando con dificultad. Elena le dio agua con una cuchara, gota a gota. El animal bebía débilmente. También le ofreció trozos pequeños de carne seca que había traído. El lobo no comió, demasiado débil y traumatizado. Elena se quedó con el lobo hasta que oscureció. No quería dejarlo solo, pero sabía que no podía quedarse toda la noche. Hacía demasiado frío. Necesitaba volver a la cabaña. Así que cubrió al lobo con más mantas, bloqueó la entrada de la cueva con ramas para protegerlo del viento y prometió volver a primera hora de la mañana. Mientras caminaba de regreso a la cabaña bajo las estrellas, Elena rezó por primera vez en años. No era particularmente religiosa, pero en ese momento necesitaba creer que algo o alguien escuchaba. «Por favor», susurró al cielo nocturno. «Por favor, déjalo vivir. Ya he perdido demasiado. No puedo perder a este animal también». Durante las siguientes 3 semanas, Elena caminó hasta la cueva cada día, sin importar el clima. Nevara, lloviera o brillara el sol. Llevaba comida y agua, limpiaba la herida, cambiaba los vendajes, llevaba caldo caliente hecho con huesos que compraba al carnicero del pueblo. Al principio, el lobo apenas podía levantar la cabeza para beber, pero poco a poco, día tras día, comenzó a recuperarse. El color volvió a sus ojos. Empezó a comer. La herida comenzó a cerrarse. El lobo la observaba con esos ojos dorados mientras trabajaba, inmóvil, evaluándola. Elena le hablaba constantemente. Le contaba sobre su día, sobre el clima, sobre Marcos. Le contaba cosas que nunca le había contado a nadie. Hablaba sobre cómo extrañaba a su hermano, sobre cómo se sentía culpable por no haber pasado más tiempo con él cuando estaba vivo, sobre cómo deseaba poder volver atrás y cambiar las cosas. El lobo la escuchaba sin juzgar, sin ofrecer consejos vacíos, sin intentar hacer que se sintiera mejor. Solo escuchaba. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que Elena necesitaba. Necesitaba decir estas cosas en voz alta. Necesitaba que alguien, aunque fuera un animal salvaje, las escuchara y las validara con su silencio atento. En la 3ª semana, el lobo pudo ponerse de pie con ayuda de Elena. La pata lesionada no soportaba mucho peso, pero el animal podía moverse. Elena decidió que era hora de llevarlo a un lugar más seguro. La cueva era húmeda y fría, no era ideal para la recuperación. Le ofreció al lobo su mano para oler. El animal la olió cautelosamente, luego lamió sus dedos con su lengua áspera. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era confianza. Este depredador salvaje confiaba en ella. «Vamos», dijo gentilmente, «vamos a casa». Caminaron lentamente hacia la cabaña. Elena cargaba al lobo en algunos tramos donde el terreno era demasiado difícil. El animal pesaba más de lo que esperaba, su cuerpo puro músculo bajo el pelaje grueso. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Elena preparó un lugar para el lobo en el porche cubierto. Había cerrado 3 de los 4 lados con tablas para protegerlo del viento, creando un espacio semicerrado. Puso mantas viejas para hacer una cama cómoda. Colocó cuencos de agua y comida al alcance. El lobo se acurrucó en su nueva cama, agotado del viaje, y cerró los ojos. Elena se sentó junto a él durante horas, acariciando suavemente su pelaje, hablándole, asegurándole que estaba a salvo. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario sucedió. El animal comenzó a confiar en ella completamente. Comía de su mano, se dejaba examinar la pata sin protestar. Cuando Elena salía a caminar por el bosque para recoger leña o hierbas, el lobo la seguía cojeando, manteniéndose siempre a unos metros de distancia, pero claramente vigilándola. Cuando finalmente pudo caminar sin cojear, alrededor de 2 meses después del rescate, Elena pensó que el lobo se marcharía. Volvería con su manada, si es que tenía una, o seguiría su camino como lobo solitario. Los lobos ibéricos no vivían con humanos. Era contra su naturaleza. Pero cuando llegó ese día en que el lobo estaba completamente curado, capaz de correr y saltar sin dificultad, no huyó al bosque. En cambio, siguió a Elena de regreso a la cabaña, y desde entonces se quedó. Elena lo llamó Alvar, como su abuelo paterno, un hombre duro y silencioso que había sido guardabosques. El lobo se adaptó a vivir cerca de la cabaña, aunque nunca completamente dentro. Dormía en el porche cubierto que Elena había cerrado con tablas para protegerlo del viento, y la acompañaba en sus caminatas diarias por el bosque. La relación entre ellos era peculiar. Alvar no era una mascota.
No obedecía órdenes ni buscaba caricias constantes. Era un compañero, un guardián silencioso que había elegido quedarse. Elena le hablaba mientras cocinaba o leía junto al fuego, y el lobo la escuchaba con las orejas erguidas, como si entendiera cada palabra. Quizás lo hacía. Los habitantes del pueblo más cercano, San Martín de Guara, a 15 kilómetros montaña abajo, conocían a Elena como la ermitaña loca que vivía con un lobo. Al principio, cuando llegó al pueblo por primera vez hace 5 años, había sido objeto de curiosidad. Una mujer de ciudad, de Barcelona nada menos, mudándose sola a una cabaña abandonada en la cima de la montaña. La gente hablaba. Algunos apostaban que no duraría ni un invierno. Otros murmuraban que seguramente había cometido algún crimen y se escondía. Los más benévolos simplemente pensaban que estaba pasando por algún tipo de crisis y que eventualmente volvería a su vida normal. Pero Elena no se fue. Pasó el primer invierno, luego el segundo, y cuando la gente se enteró de que vivía con un lobo salvaje que había rescatado, las historias se volvieron aún más fantásticas. Decían que Elena era una bruja, que había hechizado al lobo con magia oscura, que podía hablar con los animales, que era peligrosa. Los padres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados de la mujer loca de la montaña. Los cazadores del pueblo, muchos de los cuales despreciaban a los lobos por atacar ocasionalmente al ganado, murmuraban que deberían subir y dispararle al animal, pero nadie lo hacía. Porque en el fondo, la historia de Elena y su lobo tenía algo de mítico, de especial, que incluso los más escépticos respetaban a regañas. Bajaba al pueblo una vez al mes para comprar provisiones, harina, sal, aceite, medicinas, pilas para su radio, queroseno para las lámparas de emergencia, hilo dental, jabón, semillas para el huerto. Caminaba los 15 kilómetros cargando una mochila grande en la espalda. A veces, si las compras eran demasiado pesadas, contrataba a uno de los jóvenes del pueblo para que la ayudara a subir con su todoterreno hasta donde terminaba la carretera. Y desde allí, Elena cargaba todo en una carretilla que guardaba escondida entre los arbustos. Siempre causaba revuelo cuando aparecía. La gente la miraba con mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos la saludaban educadamente con un movimiento de cabeza, pero sin detenerse a conversar. Otros la evitaban directamente, cruzando la calle, cuando la veían venir o fingiendo estar muy ocupados en sus tiendas. Los niños la señalaban y susurraban entre ellos. «Mira, es la mujer del lobo. Mi padre dice que el lobo es enorme, del tamaño de un oso. Mi abuela dice que la mujer está loca». Al principio, Elena intentaba ser amable. Sonreía, saludaba, intentaba iniciar conversaciones casuales sobre el clima o las cosechas, pero la gente del pueblo era cerrada, desconfiada de los forasteros, especialmente de los forasteros raros que vivían solos en las montañas con animales salvajes. Así que eventualmente Elena dejó de intentarlo. Hacía sus compras en silencio, pagaba, se marchaba. Si la gente quería verla como la ermitaña loca, que así fuera, ella no necesitaba su aprobación. Doña Marta, la dueña de la tienda de comestibles, era la única que le hablaba con algo parecido a la camaradería. Era una mujer robusta de 60 y tantos años, viuda desde hacía una década, con manos fuertes, de toda una vida de trabajo duro y ojos amables. La primera vez que Elena entró a su tienda hace 5 años, doña Marta la evaluó de arriba a abajo con una mirada penetrante. «Tú eres la de Barcelona, la que compró la vieja cabaña de Alfonso». Elena asintió. Doña Marta chasqueó la lengua. «Ese lugar es duro, niña. Muy duro para una mujer sola, especialmente una mujer de ciudad». Elena había sonreído con cansancio. «Lo sé, por eso estoy aquí». Algo en su respuesta debe haber resonado con doña Marta, porque desde ese día la mujer mayor la trató con respeto. No con lástima ni con condescendencia, sino con el respeto que se le da a alguien que ha tomado una decisión difícil y la está siguiendo hasta el final. Doña Marta le daba consejos prácticos sobre cómo sobrevivir en la montaña. Qué semillas plantar, cuándo hacerlo, cómo almacenar comida para el invierno. Le vendía cosas a precios justos. A veces incluso le daba algún descuento cuando Elena compraba mucho. Y cuando Elena comenzó a bajar con historias sobre el lobo que había rescatado, doña Marta no la llamó loca. Simplemente escuchaba, asentía y decía: «Los animales saben quién tiene buen corazón». Ese lobo te eligió tanto como tú lo elegiste a él. Con el tiempo, muy lentamente, algunos otros habitantes del pueblo comenzaron a cambiar su actitud. Sucedió gradualmente, casi imperceptiblemente. Primero fue el viejo Tomás, el ganadero jubilado, quien un día la detuvo en la calle y le preguntó sobre técnicas para mantener a los depredadores alejados de sus gallinas sin hacerles daño. Elena le contó sobre las cercas especiales que había construido, sobre cómo usar luces y ruido para disuadir en lugar de matar. Tomás escuchó con atención y le agradeció.
Una semana después, le dejó una docena de huevos en la tienda de doña Marta como agradecimiento. Luego fue Carmen, la maestra de la escuela local, quien se acercó a Elena con una propuesta. Estamos enseñando a los niños sobre la fauna local, sobre la importancia de la conservación. Sé que tienes una relación especial con un lobo ibérico. ¿Considerarías venir a dar una charla a mis alumnos? Elena dudó. No estaba acostumbrada a hablar en público después de años de aislamiento. Pero algo en la sinceridad de Carmen la convenció. Aceptó. La charla fue un mes después, en la pequeña escuela del pueblo. Elena estaba nerviosa, sus manos sudaban mientras entraba al aula llena de niños de entre 8 y 12 años. Pero cuando comenzó a hablar, cuando les contó la historia de cómo había encontrado a Alvar herido, cómo lo había salvado, cómo habían construido una relación basada en respeto mutuo, los niños estaban completamente fascinados. Hacían preguntas inteligentes. Es peligroso. ¿Cómo sabes que no te va a atacar? ¿Qué come? ¿Dónde duerme? ¿Puedes tocarlo? Elena respondía cada pregunta con honestidad, explicándoles que Alvar no era una mascota, que seguía siendo un animal salvaje, que su relación era única y no debía intentarse replicar sin el conocimiento y precauciones adecuadas. En uno de esos viajes al pueblo, hace 3 meses, Elena notó algo extraño. Había un grupo de hombres nuevos en el bar principal. No eran turistas. Su ropa era demasiado cara, pero demasiado práctica. Sus miradas eran frías y calculadoras. Fumaban en la entrada y observaban a cada persona que pasaba. Elena sintió un escalofrío, pero no le dio más importancia. Compró sus provisiones y regresó a la montaña. Sin embargo, en las semanas siguientes, la Guardia Civil comenzó a hacer patrullas más frecuentes por la zona. Los rumores en el pueblo hablaban de robos en casas aisladas, de granjas saqueadas en plena noche, de una banda organizada que operaba en la región. Pero Elena se sentía segura en su cabaña. Estaba demasiado alta, demasiado aislada, demasiado difícil de alcanzar. Esa noche de enero, mientras la tormenta de nieve arreciaba afuera, Elena preparaba un guiso de lentejas en la cocina de leña. El fuego crepitaba agradablemente. Alvar descansaba en el porche, protegido del viento, pero alerta como siempre. Elena se sirvió un plato, tomó su libro favorito, una edición antigua de 100 años de soledad que había leído al menos 20 veces, y se acomodó en su sillón junto a la chimenea. El viento aullaba entre los árboles. La nieve golpeaba las ventanas. Era una noche perfecta para quedarse dentro, cálida y segura. Entonces Alvar gruñó. Era un sonido bajo, profundo, que Elena había aprendido a reconocer. Era el gruñido de advertencia, el gruñido que significaba peligro. Elena dejó el libro y se levantó. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. Al principio no vio nada más que nieve y oscuridad, pero entonces, a través de la ventisca, distinguió 3 siluetas moviéndose entre los árboles. Luces de linternas, figuras oscuras avanzando hacia la cabaña. El corazón de Elena se aceleró. Aquí arriba no había visitas casuales, especialmente en medio de una tormenta de nieve. Corrió hacia la puerta principal y verificó que estuviera cerrada con llave. Luego hizo lo mismo con la puerta trasera y las ventanas. Apagó todas las luces de la cabaña, dejando solo el resplandor de la chimenea. Los hombres llegaron al claro frente a la cabaña. Elena los observaba desde la rendija de la cortina. Eran 3. Vestían ropa de montaña, mochilas grandes, rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos, el más alto, señaló hacia la cabaña y dijo algo que Elena no pudo escuchar. Los otros 2 asintieron. Se acercaron a la puerta principal. Elena retrocedió, su mente funcionando a toda velocidad. No tenía teléfono móvil con cobertura. La antena más cercana estaba demasiado lejos. Su radio solo captaba emisoras, no servía para comunicarse. Estaba completamente sola. Uno de los hombres golpeó la puerta con fuerza. Su voz era ronca y amenazante cuando gritó: «Sabemos que hay alguien ahí dentro. Abre la puerta. Solo queremos refugiarnos de la tormenta. No vamos a hacerte daño». Elena no respondió. Sabía que era mentira. Si solo buscaran refugio, habrían bajado al pueblo. Nadie subía a estas alturas en medio de una tormenta por casualidad. El hombre golpeó de nuevo, más fuerte. «Escucha, mujer. Vimos el humo de tu chimenea. Sabemos que estás ahí. Abre o vamos a entrar de todas formas». Elena miró hacia el porche. Alvar estaba de pie, rígido, con el pelaje completamente erizado desde el cuello hasta la cola. Era una postura que Elena había visto solo una vez antes, cuando un jabalí agresivo se había acercado demasiado a la cabaña. El lobo estaba listo para defender su territorio. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad, fijos en la puerta principal. Un gruñido bajo y continuo salía de su garganta. Elena tomó una decisión. Se acercó a la ventana lateral, lo suficientemente cerca para que los hombres la escucharan, pero sin dejarse ver completamente. Solo asomó parte de su rostro, manteniéndose en las sombras.
Su voz salió firme, sin temblor, aunque por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. Esta es propiedad privada. Les recomiendo que bajen al pueblo. Allí encontrarán refugio y ayuda. Aquí no hay nada para ustedes. Los tres hombres se miraron entre sí. Uno de ellos, el más bajo y fornido, con hombros anchos como los de un luchador, soltó una risa que sonaba como metal raspando contra piedra. «¿Escuchaste eso, Javier? La señora nos está dando órdenes». «Qué considerada». Su acento era del sur, quizás Sevilla o Cádiz, pero áspero, endurecido por años de vida difícil. El que parecía ser el líder, Javier, era el más alto. Incluso bajo el pasamontañas, Elena podía ver que tenía una estructura facial angular, ojos oscuros y penetrantes. Había algo en la manera en que se movía, con confianza calculada, que le decía a Elena que este hombre era peligroso de una manera diferente a sus compañeros. No era solo músculo bruto, era inteligente. Javier dio un paso hacia adelante, sus botas crujiendo en la nieve compactada. Su voz era sorprendentemente suave, casi razonable, lo cual la hacía aún más inquietante. «Mira, señora, entiendo que te hayas asustado. 3 hombres apareciendo en tu puerta en medio de una tormenta. Cualquiera se asustaría, pero te aseguro que no queremos problemas. Solo queremos entrar, calentarnos un poco junto a tu fuego, descansar unas horas. Mañana por la mañana, cuando la tormenta pase, nos iremos. Nadie tiene por qué salir lastimado. Incluso podemos pagarte por las molestias». Sacó un fajo de billetes de su chaqueta, agitándolo en el aire. «Hay dinero aquí. Buen dinero. Todo lo que tienes que hacer es abrir esa puerta». Elena no respondió inmediatamente. Observaba a los 3 hombres, evaluándolos. El tercero, el más joven, no había dicho nada todavía. Se movía nerviosamente, cambiando el peso de un pie a otro. Parecía incómodo, quizás menos experimentado que los otros 2. Sus ojos se movían constantemente, mirando hacia el bosque, hacia la cabaña, hacia sus compañeros. Estaba asustado. Eso lo hacía potencialmente más peligroso, porque la gente asustada hace cosas estúpidas. Elena sabía exactamente quiénes eran estos hombres. Eran los mismos que había visto en el pueblo, los de los robos, los que la Guardia Civil estaba buscando, y sabía que si les abría la puerta, no se irían por la mañana. La robarían, posiblemente la lastimarían, quizás algo peor. Mantuvo su voz firme y fría. «He dicho que no voy a abrir esta puerta. Si realmente solo buscan refugio de la tormenta, pueden construir un fuego allá, bajo esos pinos. Hay leña seca apilada cerca del cobertizo. Tómenla si quieren, pero no van a entrar a mi casa. Ahora les sugiero que se vayan, antes de que esto se ponga feo». El fornido soltó otra risa desagradable. «Se ponga feo». «Escúchala, Javier. La vieja cree que puede amenazarnos». Elena sintió una chispa de rabia atravesar su miedo. «Tengo 42 años», respondió fríamente. «No soy vieja y no estoy sola». Fue un farol. Un intento de hacerles pensar que había alguien más en la cabaña. Quizás un esposo, quizás un hermano. Alguien grande y peligroso. Pero Javier era demasiado inteligente para ese truco. Sonrió, aunque Elena no podía verlo bajo el pasamontañas. Podía escucharlo en su voz. «Claro que no estás sola. Está tu lobo, ¿verdad? Hemos oído las historias en el pueblo. La ermitaña loca que vive con un lobo ibérico. Debe ser una criatura impresionante. Me encantaría conocerlo». El corazón de Elena se hundió. Sabían sobre Alvar. Habían hecho sus deberes. Habían investigado antes de venir. Esto no era un robo oportunista. Era planeado. Javier continuó, su voz todavía suave, pero con un borde de acero ahora. «El problema, señora, es que los lobos pueden ser manejados. Tengo experiencia con perros, grandes, pequeños, entrenados para atacar. Todos tienen las mismas debilidades. Y un lobo, por muy impresionante que sea, es solo un animal. Nosotros somos 3, estamos armados, y francamente estamos cansados de estar afuera en el frío. Así que voy a darte una última oportunidad. Abre la puerta, comparte tu fuego y tu comida, y todo estará bien. O podemos entrar por la fuerza, y créeme cuando digo que no quieres que elijamos la segunda opción». Elena sintió el pánico subir por su garganta, pero lo aplastó con fuerza de voluntad pura. Años de vivir sola en la montaña, de enfrentar tormentas y animales salvajes, y su propio dolor devorador, la habían endurecido de maneras que estos hombres no podían imaginar. Había sobrevivido 5 años sola en esta montaña. Había sobrevivido tormentas que habían derribado árboles centenarios. Había sobrevivido lesiones que la habrían matado si no hubiera aprendido a tratarse ella misma. Había sobrevivido la pérdida de su hermano, un dolor tan profundo que había estado segura de que la mataría. No iba a dejarse intimidar por 3 criminales, sin importar cuán peligrosos fueran. Se movió silenciosamente hacia el porche.
donde guardaba su escopeta de caza, un regalo del viejo Alfonso que había comprado 2 años atrás después de que un jabalí agresivo casi la atacara durante una caminata. La había comprado sin mucho entusiasmo, más por precaución que por necesidad real, pero había practicado. Había ido al bosque cada semana durante meses, disparando a troncos viejos hasta que podía cargarla y apuntarla con los ojos cerrados. Sabía usarla, y si era necesario, dispararía. El tercer hombre, más joven y nervioso, sacó una palanca de su mochila. Si no abre, reventamos la puerta. Javier asintió. Elena sintió el pánico subir por su garganta, pero lo aplastó. Había sobrevivido 5 años sola en esta montaña. Había sobrevivido tormentas, lesiones, soledad. No iba a dejarse intimidar por 3 criminales. Se movió silenciosamente hacia el porche, donde guardaba su escopeta de caza. La había comprado 2 años atrás, después de que un jabalí agresivo casi la atacara durante una caminata. Sabía usarla, había practicado, cargó 2 cartuchos y regresó a la sala principal. Afuera, los hombres se preparaban para forzar la entrada. El joven colocó la palanca en la puerta mientras los otros 2 la sujetaban. 1, 2, 3. La madera crujió, pero resistió. Era una puerta sólida, construida para soportar el clima extremo de la montaña. Lo intentaron de nuevo. Esta vez, la cerradura comenzó a ceder. Elena apuntó la escopeta hacia la puerta, sus manos firmes a pesar del miedo. Si entraban, dispararía. No tenía otra opción. Pero entonces sucedió algo que los hombres no esperaban. Alvar, que había estado observando desde el porche lateral, saltó sobre la nieve con una velocidad sorprendente. El lobo se movía como una sombra gris entre la tormenta. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, Alvar ya estaba sobre ellos. Sus colmillos brillaron bajo la luz de las linternas. El gruñido que salió de su garganta no era el de un perro, era el de un depredador salvaje, un sonido primitivo que helaba la sangre. El joven con la palanca gritó y cayó hacia atrás. ¿Qué demonios es eso? Es un lobo, un maldito lobo. Javier sacó un cuchillo de su cinturón. El fornido intentó patear a Alvar, pero el lobo era demasiado rápido. Se movió lateralmente, esquivando el golpe, y lanzó un mordisco de advertencia que rasgó la pernera del pantalón del hombre. Los 3 retrocedieron, asustados, tropezando en la nieve. Alvar se plantó frente a la puerta de la cabaña, el pelo completamente erizado, los labios echados hacia atrás mostrando todos sus dientes. El mensaje era claro: nadie pasaría. Elena observaba desde dentro, el corazón golpeándole las costillas. Sabía que Alvar era grande y fuerte, pero eran 3 hombres armados. Si decidían atacar al lobo seriamente, podían herirlo o matarlo. La idea le resultaba insoportable. Javier miró a sus compañeros. No podemos dejar que un animal nos detenga. Le disparamos y entramos. Sacó una pistola de su chaqueta. Elena no lo dudó. Abrió ligeramente la ventana lateral y disparó la escopeta al aire. El estruendo resonó como un trueno en la noche. Los 3 hombres se tiraron al suelo, cubriendo sus cabezas. La voz de Elena salió fría y clara. El próximo tiro no será al aire. Tienen 5 segundos para largarse de mi propiedad antes de que llame a la Guardia Civil. Era un farol. No podía llamar a nadie, pero ellos no lo sabían. Javier se levantó lentamente mirando hacia la ventana. El fornido estaba pálido. «Javier, esta loca tiene una escopeta y un lobo. No vale la pena. Vámonos». El joven ya estaba retrocediendo hacia los árboles. Javier apretó la mandíbula, furioso, pero finalmente asintió. «Esto no se queda así», gritó hacia la cabaña. «Volveremos. Y la próxima vez no serás tan afortunada». Los 3 hombres se perdieron en la oscuridad del bosque. Alvar los siguió unos metros, asegurándose de que realmente se iban. Luego regresó al porche, sacudiéndose la nieve del pelaje. Elena dejó la escopeta con manos temblorosas y salió al porche. Se arrodilló junto a Alvar, revisándolo cuidadosamente en busca de heridas. El lobo estaba bien, ni un rasguño. Elena lo abrazó, hundiendo el rostro en su pelaje húmedo. «Gracias», susurró. «Gracias por protegerme». Alvar la lamió suavemente la mejilla, algo que rara vez hacía. Elena regresó a la cabaña, cerró bien todas las puertas y ventanas y pasó el resto de la noche sentada junto a la chimenea con la escopeta en el regazo. No durmió. Cada ruido la ponía alerta. Pero los hombres no regresaron esa noche. Al amanecer, la tormenta había pasado. El cielo estaba limpio y brillante. La nieve cubría todo con una capa inmaculada que reflejaba la luz del sol naciente. Elena salió al porche y observó el paisaje. Las huellas de los 3 hombres aún eran visibles en la nieve, alejándose hacia el valle. Se había salvado, pero sabía que Javier no había mentido. Volverían, y la próxima vez vendrían preparados. Necesitaba ayuda. Necesitaba contarle a alguien lo que había pasado.
Se vistió con su ropa más abrigada, llenó una mochila con lo esencial y comenzó el descenso hacia San Martín de Guara. Alvar la acompañó, manteniéndose cerca de ella como siempre hacía en estos viajes. El camino de 15 kilómetros le tomó 3 horas. La nieve fresca hacía cada paso agotador. Cuando finalmente llegó al pueblo, era media mañana. La plaza estaba relativamente tranquila. Algunos vecinos barrían la nieve de sus aceras. Los niños jugaban lanzándose bolas de nieve. Todo parecía normal y pacífico. Elena fue directamente al cuartel de la Guardia Civil. Era un edificio pequeño de piedra en una esquina de la plaza. Un oficial joven, el cabo Martín Rivas, la atendió. Elena lo conocía vagamente de sus visitas anteriores al pueblo. Era un hombre serio pero amable, de unos 30 años. Cuando Elena le contó lo sucedido, el cabo Rivas se puso inmediatamente alerta. Escribió cada detalle en un cuaderno. 3 hombres, uno llamado Javier, armados con pistola y cuchillo, intentaron entrar a su cabaña por la fuerza, y dice que su lobo los ahuyentó. Elena asintió. Sé que suena extraño, pero es exactamente lo que pasó. El cabo Rivas se frotó la barbilla. No suena extraño. Hemos estado buscando a una banda de 3 hombres que han estado robando propiedades aisladas en toda la región. Casas de campo, granjas, cabañas de montaña. Generalmente actúan durante tormentas porque saben que nadie puede responder rápido. Ya han robado en 4 lugares diferentes en las últimas 6 semanas. Elena sintió un escalofrío. Entonces tenía razón. Eran criminales profesionales. El cabo Rivas tomó su radio y llamó a su superior, el sargento García, que estaba patrullando en otra zona. Después de una breve conversación, se volvió hacia Elena. El sargento quiere que demos parte inmediatamente a la comisaría central en Huesca. Vamos a intensificar las patrullas en su zona. Pero, señora Soria, tengo que ser honesto con usted. Su cabaña está muy aislada. Si estos hombres deciden volver, tardaríamos al menos 2 horas en llegar hasta allí en condiciones normales. Con nieve, podrían ser 3 o 4. Necesita considerar quedarse en el pueblo hasta que los capturemos. Elena negó con la cabeza. Esa cabaña es mi hogar. No voy a dejar que me echen de allí. El cabo Rivas suspiró. Lo entiendo, pero piense en su seguridad. Estos hombres son peligrosos. Uno de ellos, el que cree que se llama Javier, podría ser Javier Montes. Es un delincuente con antecedentes. Robos con violencia, agresión, tráfico de drogas. Ha estado entrando y saliendo de la cárcel durante años. Si es él, no va a olvidar lo que pasó anoche. Estos tipos son vengativos. Elena sintió el miedo apretarle el estómago, pero no cambió de opinión. Entiendo los riesgos, pero no me voy. Solo vine a informarles lo que pasó para que estén al tanto. El cabo Rivas asintió, claramente frustrado, pero respetando su decisión. Está bien, vamos a aumentar las patrullas y mantener los ojos abiertos. Si ve algo sospechoso, cualquier cosa, baje inmediatamente al pueblo o dispare 3 veces al aire. Tenemos un protocolo para eso. 3 disparos consecutivos significan emergencia. Intentaremos llegar lo más rápido posible. Y señora Soria, por favor, tenga su escopeta siempre lista. Elena pasó el resto del día en el pueblo comprando provisiones extra. Doña Marta, al enterarse de lo ocurrido porque los rumores volaban rápido en un pueblo pequeño, le empacó provisiones adicionales sin cobrarle. Velas, pilas, comida enlatada, vendajes. Ten cuidado, Elena, le dijo con genuina preocupación. Esa montaña es hermosa pero peligrosa, y más cuando hay gente mala rondando. Elena le agradeció con un abrazo. Era uno de los pocos contactos humanos cálidos que tenía en su vida. Cuando comenzó el ascenso de regreso a la cabaña, ya era media tarde. El sol invernal comenzaba a descender tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Alvar caminaba adelante, explorando el sendero con su instinto natural. A mitad de camino, el lobo se detuvo bruscamente. Las orejas se le irguieron. El hocico apuntó hacia el bosque a su derecha. Elena se tensó. ¿Qué pasa, Alvar? ¿Qué escuchas? El lobo gruñó suavemente. Elena aguzó el oído, pero no escuchó nada fuera de lo común. El viento entre los pinos, el crujir de la nieve. Pero Alvar no se movía. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de ella. Si él detectaba algo, había algo. Decidió no arriesgarse. Tomó un camino alternativo, uno más largo pero que pasaba por terreno más abierto donde sería difícil que alguien la emboscara. Alvar la siguió, manteniéndose alerta. Tardaron 1 hora extra en llegar a la cabaña, pero cuando finalmente lo hicieron, todo parecía intacto. No había señales de que nadie hubiera regresado. Elena revisó cuidadosamente el perímetro buscando huellas frescas en la nieve. Nada. Quizás Alvar había detectado un ciervo o un jabalí. O quizás su instinto le había advertido de algo más. Esa noche, Elena tomó precauciones adicionales. Atrancó la puerta con una viga pesada.
Colocó latas vacías, colgando de hilos en las ventanas para que cualquier movimiento hiciera ruido. Mantuvo la escopeta cargada y al alcance de la mano. Alvar durmió justo frente a la puerta principal, bloqueándola con su cuerpo. Elena intentó leer, pero no podía concentrarse. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento la ponían nerviosa. Finalmente, cerca de la medianoche, se quedó dormida en el sillón, agotada. Despertó sobresaltada. Alvar estaba gruñendo. No era el gruñido bajo de advertencia. Era el gruñido agresivo, el que significaba amenaza inmediata. Elena se levantó de un salto, tomando la escopeta. Miró por la ventana. Al principio no vio nada. Luego, entre las sombras de los árboles, distinguió un destello de luz, una linterna. Se movía lentamente, acercándose a la cabaña. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta. Habían vuelto. Miró el reloj. Las 3 de la madrugada, la hora perfecta para un ataque cuando la víctima estaba profundamente dormida. Pero esta vez, los hombres no venían directamente a la puerta. Se estaban moviendo por los lados, rodeando la cabaña. Elena corrió hacia la ventana trasera. Allí estaba otra linterna. Eran al menos 2, posiblemente los 3 de nuevo. Estaban coordinando un ataque desde múltiples ángulos. Elena corrió hacia la radio y la encendió. Era una radio de onda corta que a veces captaba la frecuencia de emergencia de la Guardia Civil. Giró el dial frenéticamente hasta que escuchó estática y luego una voz. «Mayday, Mayday», gritó Elena hacia el micrófono. «Aquí, Elena Soria, cabaña del kilómetro 18, sector norte. Intrusos en mi propiedad. Requiero asistencia inmediata». No hubo respuesta, solo estática. No sabía si alguien la había escuchado. Afuera, una ventana trasera se rompió con un estruendo de cristales. Elena apuntó la escopeta en esa dirección, pero no disparó. No podía ver bien en la oscuridad. No quería desperdiciar sus 2 únicos cartuchos. Alvar se lanzó hacia la habitación trasera, ladrando ferozmente. Elena escuchó un grito de hombre, una maldición, el sonido de alguien retrocediendo. «Bien, Alvar, manténos afuera». Pero entonces escuchó algo en la puerta principal. Estaban atacando por 2 flancos simultáneamente. Elena tomó una decisión desesperada. Disparó la escopeta a través de la puerta principal, a la altura de las piernas. No quería matar a nadie, solo asustarlos. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Afuera se escucharon gritos y maldiciones. La maniobra funcionó. Los hombres en la puerta retrocedieron, pero Elena solo tenía un cartucho más, y ellos lo sabían. Había mostrado su mano demasiado pronto. «Ya usó un tiro», gritó la voz de Javier desde afuera. «Solo le queda uno. Entren por atrás, yo los cubro desde aquí». Elena corrió hacia la habitación trasera. Alvar estaba en la ventana rota, mordiendo el brazo de alguien que intentaba trepar. El hombre gritaba de dolor. «¡Suéltame, maldito animal! ¡Dispárale! ¡Dispárale!». Un disparo resonó. Elena se tiró al suelo por instinto. La bala atravesó la pared de madera, pasando peligrosamente cerca de su cabeza. Alvar aulló, pero no de dolor. Era un aullido de furia. El lobo aumentó la ferocidad de su ataque. El hombre en la ventana cayó hacia afuera maldiciendo, pero ahora habían disparado. Tenían armas de fuego y estaban dispuestos a usarlas. Elena se arrastró hacia el rincón más protegido de la cabaña, detrás de una pared de piedra que formaba la chimenea. Era el único lugar que ofrecía verdadera protección contra las balas. «Alvar, ven aquí», llamó. El lobo obedeció, corriendo hacia ella. Elena lo abrazó, sintiendo el cuerpo del animal temblando de adrenalina. Podía escuchar a los hombres afuera, discutiendo en voz alta. «No podemos entrar con ese lobo ahí dentro, y la vieja tiene una escopeta». La voz de Javier respondió, fría y calculadora. «Entonces quemamos la cabaña. La obligamos a salir». El horror inundó a Elena. Iban a quemarla viva. Miró alrededor desesperadamente, buscando una salida. La puerta principal estaba bloqueada por Javier. La ventana trasera tenía a otro hombre vigilándola. La única opción era la trampilla del techo que daba al desván. Desde allí podría salir por una pequeña ventana que daba al lado norte de la cabaña, el lado que parecía estar desprotegido. Era arriesgado, pero era su única oportunidad. Tomó la escopeta, la linterna y llamó a Alvar. «Vamos, chico, tenemos que salir de aquí». Subió por la escalera de mano hasta el desván. Era un espacio estrecho, lleno de cajas viejas y herramientas. Alvar trepó detrás de ella con dificultad. Los lobos no están hechos para escalar, pero el animal entendía que estaban en peligro mortal. Elena llegó a la pequeña ventana. Estaba cerrada con clavos oxidados. Usó el mango de un hacha vieja para forzarla. La madera crujió y cedió. El aire helado de la noche entró como una bocanada. Abajo escuchó el sonido de líquido siendo derramado. Gasolina. Elena lo supo por el olor acre que comenzó a llenar la cabaña. Tenían que salir ya.
Empujó la ventana completamente abierta y se asomó. El suelo estaba 3 metros abajo. La nieve amortiguaría la caída, pero podría lesionarse. No importaba. No tenía opción. «Alvar, salta», ordenó. El lobo la miró con sus ojos amarillos, dudando. «Confía en mí. Salta». Alvar saltó. Cayó en la nieve con un golpe sordo. Rodó y se levantó inmediatamente. Estaba bien. Elena se preparó para saltar, cuando escuchó el sonido que más temía, el chisporroteo de un encendedor. Las llamas comenzaron a trepar por la pared exterior de la cabaña. El fuego se propagó con rapidez aterradora, alimentado por la madera seca y la gasolina. Elena no lo pensó más. Saltó. El impacto contra la nieve le sacó el aire de los pulmones, dolor agudo en el tobillo izquierdo. Se había torcido, o posiblemente roto, pero no había tiempo para evaluar lesiones. Las llamas ya iluminaban la noche. Los gritos de los hombres indicaban que habían visto el fuego y estaban rodeando la cabaña. Elena se levantó cojeando. Alvar estaba a su lado, apoyándola con su cuerpo. Juntos corrieron hacia el bosque. Cada paso era agonía para Elena, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Detrás de ella, la cabaña se convirtió en una antorcha gigante. 5 años de su vida ardiendo. Todos sus recuerdos, sus libros, sus pertenencias, todo. Pero seguía viva. Y eso era lo único que importaba. Escuchó voces detrás. Allí. Está corriendo hacia el bosque, tras ella. No puede llegar lejos con ese pie. Elena se internó entre los pinos. La oscuridad era absoluta bajo las copas de los árboles, pero Alvar conocía cada sendero, cada roca, cada árbol. El lobo la guiaba, tirando suavemente de su chaqueta con los dientes cuando se desviaba. Elena podía escuchar a los hombres siguiéndola. Sus linternas cortaban la oscuridad como espadas, pero no conocían el bosque como ella, no conocían el terreno. Elena llegó a un arroyo helado. El agua corría bajo una fina capa de hielo. Si lo cruzaba, los perros no podrían seguir su rastro. No es que hubiera perros, pero dejaría de dejar huellas obvias en la nieve. Rompió el hielo con una piedra y metió los pies en el agua helada. El shock casi la hace gritar. El agua estaba tan fría que quemaba, pero caminó río arriba durante 20 metros antes de salir del otro lado. Alvar la siguió sin dudar. Continuaron adentrándose en el bosque. Los sonidos de persecución comenzaron a alejarse. Los hombres habían perdido su rastro. Elena siguió caminando hasta que sus piernas simplemente no pudieron más. Se desplomó contra un árbol, respirando con dificultad. El tobillo le palpitaba. Estaba empapada y temblando. La temperatura era de varios grados bajo cero. Si no encontraba refugio pronto, moriría de hipotermia. Alvar se acurrucó contra ella, ofreciendo su calor corporal. Elena se abrazó al lobo, hundiendo las manos en su pelaje. «Tenemos que seguir moviéndonos», susurró. «No podemos quedarnos aquí». Pero su cuerpo no respondía. El agotamiento, el miedo, el dolor, todo la abrumaba. Cerró los ojos solo un momento, solo para descansar, solo para recuperar fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, el cielo comenzaba a aclararse. Había dormido, o más bien, había perdido el conocimiento. Alvar seguía pegado a ella, manteniéndola caliente. Probablemente le había salvado la vida al evitar que muriera congelada durante la noche. Elena se obligó a levantarse. Tenía que llegar al pueblo. Tenía que conseguir ayuda. Comenzó a caminar, apoyándose en Alvar. Cada paso era tortura. El tobillo estaba hinchado dentro de la bota, pero siguió adelante. El sol salió finalmente, iluminando el bosque nevado. Era hermoso y mortal al mismo tiempo. Elena caminó durante horas, o quizás fueron minutos. Había perdido toda noción del tiempo. Solo sabía que tenía que seguir poniendo un pie delante del otro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio humo en la distancia. Chimeneas, casas, el pueblo. Se tambaleó hacia la primera casa que encontró. Era la del viejo Tomás, un ganadero jubilado que vivía en las afueras de San Martín de Guara. Golpeó la puerta débilmente. «Ayuda», murmuró. «Por favor». La puerta se abrió y el rostro preocupado del viejo Tomás apareció. «Madre de Dios. Señora Elena». «¿Qué le pasó?». Llamó a su esposa y entre los dos la ayudaron a entrar. La sentaron junto al fuego. Le quitaron las botas mojadas, le envolvieron los pies en mantas. Tomás llamó inmediatamente a la Guardia Civil. 20 minutos después, el cabo Rivas llegó con el sargento García y una ambulancia. Elena les contó todo entre temblores. El ataque, el incendio, su huida por el bosque. Los dos guardias escucharon con expresiones cada vez más graves. «Señora Soria», dijo el sargento García, un hombre de 50 años con rostro severo pero ojos amables, «vamos a movilizar todos los recursos disponibles. Ya contacté con la unidad central en Huesca. Van a enviar helicópteros y equipos de búsqueda. Estos hombres no van a salirse con la suya». Elena asintió, demasiado cansada para hablar más.
Los paramédicos revisaron su tobillo. Esguince severo, posible fractura. Necesitaban hacerle radiografías en el hospital de Huesca. Pero Elena se negó a irse, hasta saber que Alvar estaba bien. El lobo había esperado afuera de la casa de Tomás, paciente como siempre. El viejo ganadero, aunque desconfiaba de los animales salvajes, le llevó un cuenco de agua y restos de carne. Alvar comió agradecido. Elena lo observaba desde la ventana, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ese lobo le había salvado la vida 2 veces. Era más que un compañero, era familia. Durante las siguientes 48 horas, la montaña se llenó de actividad. Helicópteros sobrevolaban el área. Equipos de la Guardia Civil peinaban el bosque. Los 3 hombres habían desaparecido, pero dejaron muchos rastros. En las ruinas humeantes de la cabaña de Elena, los investigadores encontraron evidencia: colillas de cigarrillos, huellas digitales en latas de gasolina. Y lo más importante, un teléfono móvil que uno de los hombres había perdido durante el ataque de Alvar. El teléfono contenía mensajes, fotos, contactos. Era una mina de oro de información. 2 días después, la Guardia Civil localizó a los 3 hombres en un pueblo a 40 kilómetros de distancia. Habían intentado robar una farmacia, pero un vecino los vio y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, Javier Montes intentó escapar, pero fue detenido después de una breve persecución. Sus 2 cómplices se rindieron sin resistencia. Los 3 fueron arrestados y acusados de intento de asesinato, incendio provocado, allanamiento de morada y una lista larga de robos en la región. Elena, desde su cama del hospital en Huesca con el tobillo enyesado, recibió la noticia del cabo Rivas. «Los atrapamos, señora Soria. Los 3 están bajo custodia. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel». Elena sintió un alivio tan profundo que comenzó a llorar. «Gracias», susurró. «Gracias por todo». El cabo Rivas sonrió. «Usted es una mujer muy valiente. Y ese lobo suyo es extraordinario». «Sin él, probablemente no estaría aquí», Elena asintió. «Lo sé. Es mi ángel guardián. Un ángel con colmillos y garras, pero ángel al fin». Pasó 3 semanas en el hospital. El tobillo resultó tener una pequeña fractura que requirió inmovilización y fisioterapia. Durante ese tiempo recibió muchas visitas. Doña Marta del pueblo, el viejo Tomás y su esposa. Incluso algunos vecinos que nunca le habían dirigido la palabra vinieron a desearle una pronta recuperación. Elena se dio cuenta de algo que no había comprendido antes. Había construido una comunidad sin saberlo. Estos extraños ya no eran tan extraños. Se preocupaban por ella. La historia de la mujer ermitaña y su lobo había circulado por toda la región. Se había convertido en una leyenda local. Un día, el director del hospital vino a verla con una sonrisa extraña. «Señora Soria, tengo algo que puede interesarle. Hay un reportero de El País aquí. Quiere hacer un artículo sobre usted y su historia». Elena frunció el ceño. «No estoy interesada en ser famosa. Solo quiero volver a mi vida». El director asintió. «Lo entiendo, pero piénselo. Su historia podría inspirar a muchas personas. Y también podría ayudar a crear conciencia sobre la importancia de proteger a los lobos ibéricos. Son animales en peligro de extinción. Alvar la salvó. Quizás su historia pueda ayudar a salvar a otros lobos». Elena lo pensó durante todo el día. Finalmente aceptó. El reportero, un hombre joven llamado David, fue respetuoso y genuinamente interesado. Pasó 2 horas entrevistándola, tomando notas, haciendo preguntas inteligentes. El artículo se publicó una semana después. Era hermoso. Contaba su historia con sensibilidad y respeto. Hablaba de su pérdida, su sanación, su vida en la montaña, su vínculo con Alvar, el ataque y su supervivencia. La respuesta fue abrumadora. Cientos de cartas llegaron al hospital, mensajes de apoyo, ofertas de ayuda para reconstruir su cabaña, donaciones de dinero. Una organización de conservación de fauna silvestre se puso en contacto con ella. Querían honrar a Alvar como ejemplo de la relación positiva que puede existir entre humanos y lobos. Elena aceptó con una condición: que parte del dinero recaudado se usara para crear un programa educativo sobre lobos en las escuelas de la región. Querían que los niños aprendieran a respetar y proteger a estos animales en lugar de temerlos. La organización estuvo encantada de aceptar. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Elena tenía una decisión que tomar. Su cabaña había sido completamente destruida. No quedaba nada. Podría tomar el dinero de las donaciones y empezar una nueva vida en otro lugar. Quizás volver a Barcelona, conseguir un apartamento, retomar su carrera de profesora. Era la opción sensata, la opción segura. Pero mientras estaba sentada en la habitación del hospital, mirando por la ventana hacia las montañas en la distancia, supo que no podía hacerlo. La montaña era su hogar ahora. Era donde había sanado. Era donde había encontrado paz. Y era donde había encontrado a Alvar.
Tomó el dinero y contrató a una empresa de construcción local para reconstruir la cabaña. Pero esta vez la diseñó mejor, más fuerte, con paredes de piedra más gruesas, con ventanas más seguras, con un sistema de alarma conectado directamente a la Guardia Civil. Y con un refugio especial para Alvar, un espacio techado y cálido diseñado específicamente para un lobo, con una puerta que el animal podía empujar para entrar y salir cuando quisiera. La construcción tomó 4 meses. Durante ese tiempo, Elena se quedó en el pueblo, en una habitación que doña Marta le alquiló por casi nada. Alvar permaneció cerca. El lobo no podía entrar al pueblo, demasiada gente lo ponía nervioso, así que esperaba en el límite del bosque. Cada día, Elena caminaba hasta allí con su bastón, su tobillo todavía recuperándose, y pasaba horas con él. Le hablaba de sus planes, le contaba sobre la nueva cabaña, le prometía que pronto volverían a casa. El lobo la escuchaba con esos ojos dorados inteligentes, como si entendiera cada palabra. Finalmente, en un día soleado de mayo, la cabaña estuvo lista. Era hermosa, mejor que la anterior. Elena y Alvar subieron juntos por el sendero familiar. Cuando llegaron al claro, Elena se detuvo y contempló su nuevo hogar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría. Lo logramos, Alvar. Estamos en casa. El lobo movió la cola, algo que rara vez hacía, y corrió hacia su nuevo refugio. Lo exploró con curiosidad, olisqueando cada rincón, y luego salió y se sentó frente a Elena, jadeando con lo que parecía ser una sonrisa de lobo. La vida regresó a la normalidad. Elena retomó sus rutinas, cortar leña cada mañana, el ritmo repetitivo del hacha contra la madera convirtiéndose en una forma de meditación, cultivar su huerto durante los meses cálidos, sus manos hundiéndose en la tierra rica y oscura, plantando semillas que se convertirían en alimento. Caminar por el bosque con Alvar a su lado, explorando senderos que conocía de memoria, pero que siempre ofrecían algo nuevo si sabías dónde mirar. Una familia de ciervos pastando en un claro, un halcón peregrino anidando en un acantilado rocoso, las primeras flores silvestres de la primavera empujando a través de la nieve derretida. Leer junto al fuego por las noches, perdida en mundos de ficción que eran fascinantes, pero nunca tan extraordinarios como la vida que había construido aquí. Pero ahora había algo diferente. Algo fundamental había cambiado en Elena. Ya no estaba completamente aislada. Ya no era la ermitaña que huía del dolor y se escondía en la montaña. Se había convertido en algo más, alguien más. Era parte de una comunidad, aunque fuera una comunidad pequeña y dispersa. Era respetada, era valorada. La gente del pueblo ya no cruzaba la calle cuando la veían. Ahora la saludaban por su nombre, le preguntaban por Alvar, compartían verduras de sus huertos, le ofrecían ayuda cuando necesitaba materiales para reparaciones en la cabaña. Bajaba al pueblo con más frecuencia ahora, no solo una vez al mes para provisiones, sino 2 o 3 veces. Participaba en actividades comunitarias que antes había evitado. Ayudaba en la cosecha de otoño, cuando todos los vecinos se juntaban para recoger manzanas de los viejos huertos comunales. Participaba en las cenas del pueblo durante las fiestas patronales, contribuyendo con guisos de lentejas y panes caseros que había aprendido a hornear en su horno de leña. Asistía a las reuniones del consejo local cuando discutían temas relacionados con la conservación del bosque y la gestión de la fauna silvestre. Su voz, la voz de alguien que vivía en armonía con la naturaleza salvaje, era escuchada y respetada. Dio varias charlas en escuelas, no solo en San Martín de Guara, sino en pueblos vecinos. Hablaba sobre su experiencia con Alvar, sobre la importancia de conservar la fauna silvestre, sobre cómo los humanos y los animales salvajes podían coexistir si había respeto mutuo. Los niños estaban fascinados, la bombardeaban con preguntas. ¿Puedo tener un lobo como mascota? No, explicaba Elena pacientemente. Alvar no es una mascota, es un animal salvaje que eligió quedarse cerca de mí por circunstancias únicas. Los lobos no son mascotas. Son depredadores salvajes que necesitan espacio, libertad y respeto. Pero podemos admirarlos, podemos protegerlos, podemos aprender de ellos. Los maestros le agradecían efusivamente. Los niños escribían ensayos sobre ella. Hacían dibujos de Alvar que Elena colgaba en las paredes de su cabaña. Una niña de 9 años, llamada Lucía, escribió un poema sobre la mujer de la montaña y su lobo guardián que ganó un premio en un concurso escolar regional. Elena lo leyó con lágrimas en los ojos. Años atrás, cuando enseñaba literatura en Barcelona, había tratado de inculcar en sus estudiantes el amor por las palabras, por las historias. Nunca imaginó que su propia historia inspiraría a una nueva generación de niños en los pequeños pueblos de montaña a ver el mundo de manera diferente. Algunos padres, especialmente aquellos con niños particularmente interesados, pedían permiso para visitar la cabaña con supervisión.
Elena aceptaba con condiciones estrictas. Grupos pequeños, máximo 5 personas a la vez. Tenían que mantenerse a distancia de Alvar. No podían hacer ruidos fuertes ni movimientos bruscos. Tenían que respetar el espacio del animal. La mayoría de las veces, Alvar simplemente se tumbaba en su lugar favorito en el porche, observando a los visitantes con sus ojos dorados, completamente calmado pero alerta. Los niños lo miraban con asombro, susurrando entre ellos. Es enorme, es hermoso. Da miedo, pero también es increíble. Elena les explicaba sobre el comportamiento de los lobos, sobre su inteligencia, sobre su importancia en el ecosistema. Como depredadores apex, los lobos controlan las poblaciones de herbívoros como ciervos y jabalíes. Sin lobos, estos animales se reproducen sin control y destruyen la vegetación, causando desequilibrios en todo el ecosistema. Los lobos no son villanos. Son guardianes del equilibrio natural. El lobo toleraba estas visitas con paciencia notable, pero Elena siempre limitaba el número de personas y el tiempo. Nunca más de 2 horas, nunca más de un grupo por mes. Alvar era paciente, pero seguía siendo un animal salvaje con necesidades propias. Elena respetaba eso por encima de todo. Su relación con Alvar no era de dominio, sino de compañerismo. El lobo no le debía nada. Había elegido quedarse libremente y podía elegir irse libremente en cualquier momento. Esa libertad, esa elección mutua de permanecer juntos, era lo que hacía su relación tan especial. Elena también comenzó a trabajar como consultora informal para el Departamento de Medio Ambiente de la región. Cuando había conflictos entre ganaderos y depredadores salvajes, lobos o linces que atacaban ovejas o cabras, llamaban a Elena. Ella visitaba las granjas, evaluaba la situación, ofrecía soluciones. Cercas eléctricas diseñadas específicamente para mantener alejados a los lobos sin lastimarlos, perros guardianes entrenados para proteger el ganado, luces y dispositivos de ruido para disuadir ataques nocturnos, cambios en las prácticas de pastoreo para reducir la vulnerabilidad. No siempre funcionaba. A veces los lobos seguían atacando y había que tomar medidas más drásticas. Pero en muchos casos, las soluciones de Elena reducían significativamente los conflictos. Los ganaderos comenzaron a respetarla, no como una idealista de ciudad que no entendía sus problemas, sino como alguien práctica que ofrecía soluciones reales. Escribió artículos para revistas de conservación sobre su experiencia. Fue entrevistada por programas de radio regionales. Una cadena de televisión nacional quiso hacer un documental sobre ella y Alvar, pero Elena rechazó la oferta. No quería que su historia se convirtiera en un circo mediático. No quería que Alvar fuera tratado como una curiosidad o una atracción turística. Su vida en la montaña era preciosa precisamente porque era privada, tranquila, auténtica. Aceptaba compartir su historia de maneras que pudieran educar y beneficiar a la conservación, pero no estaba dispuesta a sacrificar su paz y la de Alvar por fama o dinero. Los años pasaron, 3, 4, 5 años después del ataque. Elena envejeció lentamente en su cabaña. Su cabello, que había comenzado a encanecer durante los años de duelo por Marcos, ahora era completamente plateado. Lo llevaba largo, a menudo trenzado para mantenerlo fuera del camino mientras trabajaba. Las arrugas se profundizaron en su rostro, especialmente alrededor de los ojos, líneas formadas por años de entrecerrar los ojos contra el sol brillante reflejado en la nieve. Su piel se volvió curtida por el sol y el viento, morena y resistente. Sus manos, que alguna vez habían sido suaves y cuidadas, ahora eran ásperas y callosas, las manos de alguien que trabaja con ellas todos los días. Pero era feliz, genuinamente, profundamente feliz, de una manera que nunca había sido en Barcelona, ni siquiera antes de perder a Marcos. Alvar también envejeció. El lobo que había rescatado con solo unos años de edad ahora entraba en su vejez. Los lobos ibéricos en libertad raramente viven más de 10 o 12 años. Alvar tenía al menos 9, posiblemente 10. Su pelaje perdió algo del brillo juvenil, volviéndose más opaco, más grisáceo alrededor del hocico y las orejas. Se movía un poco más lento por las mañanas, sus articulaciones rígidas hasta que se calentaba con el movimiento. Ya no corría con la misma velocidad explosiva que tenía en su juventud, pero seguía siendo su protector, su compañero, su amigo. Seguía durmiendo frente a la puerta de la cabaña cada noche. Seguía acompañándola en sus caminatas, aunque ahora a un ritmo más pausado. Seguía observando el bosque con esos ojos dorados, todavía alerta, todavía vigilante, todavía leal. Un día de otoño, casi un año después del ataque, Elena recibió una carta oficial. Era de la Audiencia Provincial. El juicio contra Javier Montes y sus 2 cómplices estaba programado. Elena tendría que testificar. La idea la ponía nerviosa, pero sabía que era necesario. Viajó a Huesca acompañada por el cabo Rivas. La sala del tribunal estaba llena.
Elena entró y por primera vez desde aquella noche terrible vio a los 3 hombres. Javier Montes la miró con odio. Los otros 2 simplemente bajaron la cabeza. Elena subió al estrado y contó su historia, cada detalle, cada momento de terror, cómo estos hombres habían intentado entrar a su hogar por la fuerza, cómo habían disparado contra ella, cómo habían incendiado su cabaña intentando matarla. El fiscal presentó toda la evidencia, las huellas digitales, el teléfono recuperado, los testimonios de las otras víctimas de robos. La defensa intentó argumentar que los hombres solo buscaban refugio y que Elena había reaccionado exageradamente, pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Javier Montes fue sentenciado a 12 años de prisión. Sus 2 cómplices recibieron 8 años cada uno. Cuando leyeron el veredicto, Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Justicia. Finalmente, había justicia. Salió del tribunal y respiró el aire fresco de otoño. El cabo Rivas la esperaba. Todo terminó, señora Soria. Puede vivir tranquila ahora. Elena sonrió. Gracias, cabo, por todo lo que hizo. Sin ustedes, nunca los habrían capturado. El joven guardia se sonrojó ligeramente. Solo hacíamos nuestro trabajo. Pero entre usted y yo, admiro mucho su coraje. Y el de Alvar. Ese lobo es especial. Elena asintió. Sí que lo es más que especial. Es mi familia. Regresó a la montaña ese mismo día. Alvar la recibió como siempre, con un movimiento de cola y un roce de hocico contra su mano. Elena se arrodilló y abrazó al lobo. Se terminó, Alvar, se terminó. Ahora podemos vivir en paz. Y así fue. Los años pasaron tranquilamente. Elena envejeció lentamente en su cabaña. Su cabello se volvió más gris. Las arrugas se profundizaron en su rostro curtido por el sol y el viento. Pero era feliz. Genuinamente feliz. Alvar también envejeció. Su pelaje perdió algo del brillo juvenil. Se movía un poco más lento, pero seguía siendo su protector, su compañero, su amigo. Elena nunca olvidó aquella noche terrible. Las pesadillas la visitaban ocasionalmente, el sonido del cristal rompiéndose, el olor a gasolina, las llamas. Pero también nunca olvidó la lección, que la fortaleza no viene solo de uno mismo, viene de los vínculos que creamos, de la comunidad que construimos, del amor que damos y recibimos, incluso de las criaturas más inesperadas. Alvar le había enseñado que la lealtad es un lenguaje universal, que el coraje viene en muchas formas, que a veces los ángeles tienen 4 patas y colmillos afilados. Y cuando la gente del pueblo hablaba de ella, ya no la llamaban la ermitaña loca. La llamaban Elena, la mujer de la montaña que vivía con un lobo, la mujer que había sobrevivido lo imposible, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de su soledad, sino a través de ella. Y Alvar, el lobo que había salvado una vida y en el proceso se había convertido en leyenda, descansaba cada noche frente a la puerta de la cabaña, vigilante y leal hasta el final.